un domingo más. Así es, y ya le saludamos a nuestro primer invitado, está el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, con nosotros. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, buenas noches, Pipo, un saludo a la audiencia, muy contento de estar compartiendo con ustedes esta noche. Perdón, dije un domingo más, 1 de marzo, ya los héroes, perdón. No, ya ¿Cómo sé. no es un domingo más, 1 de marzo? Nada más y nada menos, ¿verdad? Nada más y nada menos. Mañana feriado. Nada más y nada Sí. menos. Mañana feriado. Sí. Bueno, a ver, esta semana, la que pasó, la primera semana del año escolar 2026, lo que tiene que ver con hambre cero. Estábamos siguiendo y acompañando, no solamente acá en Asunción, en área metropolitana, sino en todos los departamentos, los lanzamientos que se hicieron. Y de vuelta, ¿cuál es la nota, me parece a mí, resaltante? Todo lo que mueve este programa, ministro, que como siempre decimos, no se reduce solamente, que es importante, a un plato de comida de calidad para los chicos, sino hay toda una estructura detrás y que sostiene este programa que muchos ya consideran como el programa social más importante que se ha encarado en esta era democrática. Indudablemente que sí, Jorge. Realmente debo expresar de que nosotros no hemos perdido el ritmo de trabajo, aún así habiendo terminado el año pasado, el año lectivo, porque ya nos pusimos a trabajar en diciembre y lógicamente en enero, revisando todos los antecedentes que se dieron en el ejercicio 2025, tomando como experiencia las debilidades que pudieron haber existido en todo el país, principalmente en nuestra área también del MDS, y empezamos afortunadamente bien el lunes pasado, habiendo generado una gran expectativa indudablemente, y lo que representa, como decís vos, Jorge, la alimentación escolar en las escuelas. Esto es algo que realmente significa un emprendimiento gigantesco que tiene una dinámica en muchos aspectos. Yo encuentro padres y madres de familia en el interior del país que realmente han estado ansiosos de que se inicie el programa, porque los propios niños manifestaban que ya tenían ganas de volver a las escuelas. Imagínate lo que es eso de que te dicen: mi hijo demasiado ya quiere que empiecen las clases porque ya quiere ir en la escuela para comer con sus compañeritos. Y más allá de eso, indudablemente lo que representa también la seguridad alimentaria para las criaturas en la etapa de formación, en la etapa de educación, en la etapa de crecimiento, y fundamentalmente la inversión que hace el Estado en lo que es la educación, acompañando de los kits escolares que se repartió en tiempo y forma, alimentación escolar que se cubrió en todo el país desde el día lunes, ¿verdad? Llegó y por supuesto siempre estamos muy atentos y hay situaciones que se presentan de pequeñas dificultades y es normal, ¿verdad? Estamos todavía en un proceso de consolidación del programa, por eso nos mantuvimos en la idea de llegar a la misma cantidad de chicos de lo que hemos llegado el año pasado, probablemente un poco más, porque según los reportes del MEC, que lo tendríamos oficialmente a partir del mediados de este mes de marzo, es probable que haya un aumento de la población en el orden de los 15 a 20 mil alumnos, sobre lo cual estamos preparados. Pero todo está organizado, y en la última reunión del CONAE que hemos tenido, liderado por el presidente Santiago Peña, se ha presentado, el Ministerio de Industria y Comercio ha presentado un informe técnico detallado de primer nivel, demostrando del aporte de las MIPYMES al programa de alimentación escolar. Se ha llegado a un 7,5, casi 7,8% en las compras de las MIPYMES, lo que significó que realmente haciendo un trabajo, digamos, de proyección a futuro, se puede llegar al 10%.
Por lo tanto, se ha resuelto en el CONAE de que las MIPYMES ya hoy participen también con el 10% conforme a los contratos en las compras respectivas para la producción de la elaboración de la comida. La agricultura familiar 10%, hoy las MIPYMES también 10%, y vos imagínate que las MIPYMES vos sabés que es la que produce mucho movimiento económico, mucha fuente de trabajo. El Ministerio de Industria está trabajando hoy también en la idea de apoyar financieramente a las MIPYMES. Eso va a generar un impacto muy positivo en la economía y, por supuesto, fortalecer siempre lo que hablamos. La economía del país, el crecimiento económico, donde hambre cero es un componente importante por la dinamización de la economía, la generación de fuentes de trabajo y fundamentalmente la alimentación de chicos. ¿Puedo hacer una pregunta, ministro? No solamente para las MIPYMES no salva de las MIPYMEs, digo, también en el tema de a las empresas que proveen, hay una obligación de priorizar la industria nacional en todos los rubros, por más de que, por ejemplo, digamos, en el tema de leche no son MIPYMEs, son grandes empresas productoras de lácteos, grandes empresas productoras de huevos, grandes empresas productoras, en algunos casos, grandes empresas productoras de harina, qué sé yo. ¿Se prioriza lo nacional o se le permite a ellos buscar precio? No, indudablemente la ley de la oferta y la demanda está, pero dentro del mercado nacional. Eso es categórico. Prioridad absoluta en los productos nacionales. Y en caso de que haya escasez de productos nacionales demostrado, debe con previa autorización, digamos, del administrador de contrato, debería, respaldando su situación, digamos, de escasez de producto, tal vez recurrir a productos importados, pero absoluta prioridad a la producción nacional, ¿verdad? Vos me hablas de leche, de huevo y de otro, por ejemplo, y yo te quiero decir, increíblemente analizando desde el fondo, el tema de la leche, por ejemplo, forma parte también de la agricultura familiar. Sí, no, ¿Por claro. qué digo esto? Porque las grandes industrializadoras de leche, las que hacen la pasteurización y los envasados, tienen cientos de productores que están proveyéndoles. Ellos compran de cientos de productores la leche, en 100, en 200, en 300 litros, y eso llevan a industrializar. O sea que también mueve el queso, la misma cosa. Lo mismo el poroto, porque el poroto se arranca, se rompe, se junta el grano, pero después tiene un proceso de limpieza y de envasado, ¿verdad? Que también contribuye. O sea, es toda una cadena que se interlaza en la producción para la elaboración de la comida. En el tema de la proteína animal, la carne, con el tema de la demanda internacional y los precios internacionales, de hecho, no solamente la vaca, sino el pollo se está exportando cerdo, se está consumiendo muchísima tilapia, ¿verdad? Yo sé que la tilapia es un producto que se usa mucho en hambre cero, porque realmente compran casi todo lo que se produce. Se está buscando alternativas para que no empiecen a subir los precios, los costos, y eso perjudique el proyecto en el sentido de que aumente el costo del proyecto anualmente. Bueno, las empresas siempre vienen hablando de ir mirando la readecuación de precios. Utilizan ese término, readecuación de precios. Nosotros desde el CONAE no nos hemos puesto aún a revisar eso, porque hay que entender de que la economía hoy está bien posicionada en el país. La baja del dólar también tiene un impacto positivo en lo que hace relación a los precios, y más a ellos que compran en volumen importante. Ellos no andan comprando 20 kilos acá, 50 kilos acá, 30 kilos. Ellos compran en grandes volúmenes. Hoy se está trabajando en una mesa técnica interinstitucional permanentemente instalada hace ya 15 días atrás. Ya llevaron 2 reuniones, y en esta mesa técnica está integrada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio, por la DNCP, por INAN, por Dinavisa y por el Ministerio de Industria. Creo que ya lo dije, ¿verdad? Y en esa mesa técnica también el CONAE y el MDS se está evaluando propuestas de las empresas proveedoras del programa de alimentación escolar. Por ejemplo, ellos plantean que se les permita, dentro de todas las normativas, el uso del tomate, digamos, ya procesado, ¿verdad?
tipo no conserva, sino probablemente congelado, pero con todas las normativas posibles. El INAN hoy está haciendo un análisis de esa propuesta, porque la periodicidad de producción de producción hortícola en nuestro país es muy variable. Nosotros hasta hoy todavía no estamos teniendo, digamos, una producción durante todo el año de todo lo que es horticultura. Tomate, de repente, según lo dice el ministro de Agricultura, ya empieza a haber algún sector que produce durante todo el año, ¿verdad? Pero se da el caso de las frutas, por ejemplo, ¿verdad?, que tiene etapas de producción. Entonces, todo eso estamos buscando la manera de flexibilizar, pero siempre dentro de las normativas establecidas, de los pliegos de bases y condiciones, de los contratos firmados, de los lineamientos establecidos y, por supuesto, con la fiscalización de lo que hace el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, porque se rige estrictamente sobre la lista de menúes que han determinado ellos, que es lo que estamos implementando hoy y cíclicamente rotando cada semana. Más allá de estas cuestiones así puntuales, los números de Hambre Cero, el otro día estaba compartiendo y tengo acá un resumen que me parece importante porque por la fuerza que tiene, y es increíble cómo hoy seguimos escuchando detractores de Hambre Cero, es increíble, pero existen, ¿verdad? Sí. Políticos y medios de comunicación. Sí. 1.050.000 estudiantes beneficiados. ¿Ese hasta qué año es? 2020. ¿Hasta qué año de escolaridad es? ¿Cuánto tiene? 1.050.000. No ¿Hasta qué entiendo curso? tu pregunta, ¿Hasta qué Pipo. curso es? ¿Hasta qué grado? Bueno, en algunos casos se llega hasta el 9º grado. En el interior del país, excepto 22, distrito 26, creo que es donde se llega con la media de aquellos distritos priorizados, ¿verdad?, que arrancaron desde el inicio. ¿Verdad? Pues en nuestra área del MDS, Central y Capital y Presidente Aye, tenemos la cobertura 100%, hasta la media, hasta el tercer curso de la media. Nosotros cubrimos. ¿Y después? Llegamos a casi 309.000 y pico de alumnos en todo el área de Central, Capital y Presidente Aye. ¿Cuánto sería llegar a todos en todo el país? Bueno, quedaría más o menos, está en el orden de los 300.000 alumnos más o menos de la media que faltaría ingresar. Yo creo que estamos en condiciones de ir ingresando gradualmente, pero bien decíamos eso, analizando técnicamente con el equipo y con el presidente en el CONAE, de que el año pasado hicimos un gran esfuerzo y nos arriesgamos para llegar al 100% de cobertura de todas las escuelas públicas hasta el 9º grado. Este año, este primer semestre, queremos consolidar el programa y revisar algunos factores que tuvimos, digamos, de necesidad de ajuste el año pasado. Y entonces veremos después en el segundo semestre cómo se presentan las circunstancias, porque también hay que entender de que debemos contar con fuente de financiación segura para poder empezar a dar. No podés darle una etapa y después al final recaes en una situación de no disponer financiamiento tal vez, y eso pueda repercutir otra vez negativamente. Estamos asegurando hoy el servicio hasta julio del año que viene, en que finalizan los contratos el 100% de todas las escuelas públicas para estos más de 1 millón de niños. A donde quiero llegar es a este dato que me parece que todo este esfuerzo, toda esta inversión en materia de recursos del presupuesto, acá en un último punto me parece está la clave de todo esto. 7.000 escuelas, 263 municipios, 600 MIPYMES proveyeron productos, subió la escolaridad del 54 al 96. Casi 100%. Del 54 al 96. ¿Qué dice el ministro de Educación? Luis Ramírez. Que prácticamente todos los niños en la etapa inicial que tienen que estar en aula, hoy están en aula. Así es. Imagínate lo que eso significa. ¿Te acuerdas de Sí. nuestro sindicalista que decía, ¿cómo es? Que no sé, que es mendicidad, que es mentira que se van por la comida? Tienen que ir a mendigar. Y No, un aparte senador... de eso también, lamentablemente hay que decir de que estamos siempre expuestos a, digamos, cuestionamientos, críticas y detractores también, ¿verdad? Y más aún que ahora estamos entrando en un proceso de elecciones municipales, ¿verdad? Donde por supuesto detractores y opositores tratan de desgastar nuestro programa de alimentación escolar.
Pero yo estoy seguro y estoy convencido de que los padres de familia, más allá de los partidos políticos, van a defender a muerte. Y eso lo veo y lo siento. Hoy estamos saliendo casi cada semana a hacer instalación de mesas de protección social en nuevos distritos. Estuvimos ayer en la ciudad de Eugenio Agaray, en el departamento de Itapúa. Había como 500 personas. Salió una señora y hizo un relato realmente que hizo la piel cuando contaba de lo que hoy es para ella la alimentación escolar para sus hijos, ¿verdad? Y le invitó a la ciudadanía que estaba sentada ahí con ellos de que defendamos el programa, que no permitamos que nadie quiera empañar, que ayudemos, que cooperemos y que los padres de familia vayamos a ayudar y si hay necesidad. Ese fue el mensaje, que realmente eso se difunde en todo el país y en el interior del país en particular, ¿verdad? Pero hay casos, por ejemplo, de repente, qué sé yo, hay quejas de hoy apareció, creo que en un medio, ¿verdad?, sobre frutas, en un distrito X, de Central, Itá, ¿verdad? No sé por qué siempre Itá hay problemas, algo hay ahí, ¿verdad? Pero siempre atendemos y de inmediato accionamos y la empresa ahí se presenta y responde y cambia, ¿verdad? Y ahí esas cosas son lo que estamos revisando ahora técnicamente porque hay que dar flexibilidad. El calor de nuestro país, el clima de nuestro país afecta enormemente, especialmente a las frutas, ¿verdad? Especialmente la banana, la naranja y todo eso, ¿verdad? Pero sin salir de las esquemas hay que cumplir estrictamente lo que es. El año pasado, eso me contaba, hablé la semana pasada con Marcelo Soto, gobernador de Caguazú. Es muy interesante para entender la dinámica, como lo que él explica, y aprovecho también para que la gente un poco entienda. La semana pasada se difundía comunicado de un senador, Varela, otros decían, están politizando Hambre Cero. El año pasado no estábamos en un año electoral, ¿verdad? No. Y las empresas privadas tienen la potestad de contratar a sus cocineras, limpiadoras, etcétera, etcétera. Solamente en el departamento de Caguazú hay 4.000 empleadas entre limpieza y cocinera, 4.000. Y me pasaba el dato, ¿cuántos fueron afectados? 8. 8 personas. ¿Por qué? Y por razones naturales, en el sentido de que toda empresa privada necesita hacer unos ajustes, sí. Y de esos 8, creo que 2 eran militantes de un sector interno del Partido Colorado. Sí. Y esos fueron los que pegaron el grito al cielo. De 4.000, 8. 2. Cambiaron 8 en total, pero 2 puntualmente pertenecientes a un sector político por decisión ruido. No, y eso sirvió para decir la politización de esto. Y ahí nomás uno dice, imagínate, el año pasado hubo cambios. Yo hablé con representantes del sector privado y me dijeron, hasta al cocinero le cambiamos porque los padres pidieron, porque no tenía un buen trato, no era puntual. Hay otros casos en una localidad, parece que se pilló, que a la salida cargaban en un bolso y llevaban un tomate, una banana y cargaban y eso se pilló, ¿verdad? Sí. Entonces le deciden separarle. Y el año pasado hubo muchos cambios, ajustes que hacen las empresas privadas para el mejoramiento del servicio. Lo que se dio ahora fueron estos casos puntuales y eso sirvió para, no sé si te fijaste, en todos los medios, la politización de Hambre Cero. Y se pretende erosionar este programa, ¿verdad? Y yo creo que, como dijiste, hay ya toda una comunidad educativa, los padres, las profesoras y los niños mismos que van a defender este proyecto. Yo entiendo que a lo mejor hay ajustes todavía en la parte operativa que tendrían que hacer natural, ¿verdad? Porque imagínate lo que era antes, solo en ese departamento de Caguazú, creo que comían ni el 20% de los que tenían que comer y hoy eso creció de una manera a todas las escuelas, ¿verdad? Entonces, eso nomás hay que contar también, ministro, para entender por dónde viene la historia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Jorge, y es la verdad. Mira, Caguazú cubre 431 instituciones y una población de 30.512 alumnos, imagínate. No comían ni 8.000 en el sistema anterior, ¿verdad? Entonces, sí, se dieron casos. Y no comían los 180 días del año escolar. No, 2 o 3 meses máximo, ¿verdad? Y bueno, se dieron ese tipo de casos en varios lugares, ¿verdad? Pero acá hay que entender de que
no se descarta que haya alguien que se acerque a la empresa y le pida fuente de trabajo para tal o cual persona. Eso es absolutamente, digamos, de libre posibilidad, ¿verdad? Pero las empresas son responsables de sus empleados. Claro. Y los empleados son contratados, digamos, en contrato temporal. Algunos cobran por jornal, otros cobran por horas, ¿verdad? Y en noviembre, cuando terminan las clases, se les desvincula a los personales. Porque imagínate, a partir de mediados de noviembre, todo el mes de diciembre, todo el mes de enero y hasta el 20 de febrero prácticamente no hay actividad escolar. Entonces las empresas no pueden de ninguna manera sostener toda la estructura gigantesca de personales. Quedarán seguros algunos antiguos que son técnicos, que ya están fijos, permanentes y cosas así, ¿verdad? Pero después la empresa vuelve a hacer otra vez un reclutamiento. Y a mí me consta eso. Hay varias empresas que han hecho llamados por redes sociales, algunos acercaron sus currículum, se les convocó a una entrevista, se revisó sus antecedentes, sus experiencias y luego se les ha hecho un curso de capacitación y ahí se seleccionaron. Esas son las empresas grandes que tratan de tener personas, digamos, preparadas, eficientes, responsables y disciplinadas para hacer la comida, ¿verdad? En ese contexto es normal que pueda haber una evaluación con relación a lo que servían o lo que trabajaban el año pasado y que probablemente no rendían o tenían muchas ausencias o algún problema de relacionamiento en la escuela con la directora o con los chicos todo eso es, ¿verdad? Pero realmente es un tema sensible y delicado, así es que ocurre esas cosas y hay que lidiar y hay que ir buscando soluciones. Nosotros estamos siempre muy atentos con los administradores de contrato, con los gobernadores, trabajamos muy de cerca, con todas las personas, con todos los gobernadores y gobernadoras en directa comunicación. Enseguida al recibir nosotros un reclamo de inmediato, yo personalmente me comunico con ellos y les pido aclaración y ellos revisan y si hay que solucionar, se soluciona, con tal de evitar que tenga un impacto negativo y se le esté dando combustible a los que nos tratan por todos los medios de debilitar el programa. Lo otro que también creo que es importante hacer referencia porque se construye la narrativa, se les debe, no se les pagó a las empresas proveedoras. Sí. ¿Hay un remanente todavía pendiente del año pasado, ministro? Bueno, yo quiero comentarte, Jorge, de que el año pasado, cuando cerramos las clases en noviembre, arrastramos una deuda importante en ese entonces y habíamos aclarado el por qué sucedió esto. Era porque en los primeros meses cuando arrancamos el proceso administrativo era muy tedioso porque se hacía todo manual, todo con papeles, todo con hojas, cientos de miles de carpetas de papeles por aula, por turno, por cantidad de comida, por todo esto. Las actas de recepción especialmente y las actas de remisión y las órdenes de servicio, ¿verdad? Eso en junio del año pasado, cuando empezamos el CIAE gradualmente a usar, fue disminuyendo ese problema, ¿verdad? Y los primeros meses de aquel año 2025 fue lo que nos produjo un arrastre de deudas, ¿verdad? Que yo siempre destaco y reitero hoy, valoro el esfuerzo que han puesto las empresas para que no tengan ningún inconveniente en la provisión del servicio e inclusive cerraron el año pagando salarios y seguros médicos y todo al día. Así que yo valoro mucho eso y agradezco. En diciembre nos reunimos con el ministro de Economía para hacer un calendario de pagos y eso se hizo. Y ese calendario de pagos se ha cumplido conforme a lo que se ha conversado en esa reunión por parte del Ministerio de Economía y aprobado por las propias empresas, ¿verdad? Se ha transferido en diciembre un monto de 100.000 millones que es para el MDS, creo que la gobernación recibió 150.000, después en enero nosotros volvimos a recibir 100.000, la gobernación recibió 120.000, ahora nosotros ayer nada más volvimos a recibir 100.000, la gobernación creo que volvió a recibir 120.000, ¿verdad? Y en este momento nosotros hoy nada más pagamos 100.000 millones de guaraníes de la deuda a las empresas proveedoras de nuestra área, del MDS,
¿verdad? Quedando un saldo de 11 millones y un poco más de dólares. 11 millones de dólares. La información que tengo yo de la deuda que tiene las gobernaciones está en el orden de los 35 millones de dólares hoy, ¿verdad? Que sumado estaría en el orden de los 45, 46 millones de dólares, y que también tenemos el compromiso del Ministerio de Economía de que en la quincena de marzo se estaría volviendo a transferir un monto importante ya para ir regularizando eso e iniciar, digamos, lo que es la última semana de febrero, donde se empezó a servir, que es justamente del lunes. Así que yo realmente descalifico esas expresiones de que hay deudas gigantescas arrastradas, de que el Estado está destinando a otros rubros el fondo de lo que es alimentación escolar. No es así. Y además hay que tener en cuenta que el proceso de liquidación es muy burocrático, por la sencilla razón de que nosotros, los ordenadores de gastos, los administradores de contratos, tenemos que estar respaldados en todos los documentos y en todo el proceso para los pagos, porque somos los responsables. No podemos de ninguna manera avalar ni un solo guaraní que se esté pagando en forma irregular, porque vos imagínate. Hoy, en este momento, uno de los inconvenientes que tenemos, y que aprovecho la oportunidad, y esto hablado con el ministro de Educación en reunión, y el propio Ministerio de Educación y Ciencia ha sacado un comunicado, rogamos, pedimos encarecidamente a las directoras y directoras de todas las instituciones de que puedan hacer su carga y actualización del RUE con la carga de autorización de los padres. Hoy estamos trabajando con números de referencia del mes de octubre del año pasado, porque aún el MEC no ha actualizado el RUE, por razones obvias. Empezó las clases hace una semana, hay todavía mucho movimiento de alumnos, pero en la medida que se va cargando y actualizando, eso nos va a facilitar a nosotros el proceso de liquidación, porque el cierre para el proceso de liquidación, para los pagos respectivos, está en el acta de recepción que hacen las directoras y directores en el RUE, ¿verdad? O sea, Entonces, hoy vos tenés información hasta octubre, hasta falta todo noviembre para pagar y todavía no puedes No. Lo que pasa es que tomamos como referencia los números de octubre para implementar órdenes de servicio a partir del mes de febrero. O sea, el mismo universo de alumnos estamos tomando para iniciar el programa. Y ya después, cuando de repente emitimos una orden de servicio sobre ese número de referencia, y cuando de inmediato nos avisan que hubo una población de 200 o 300 alumnos más por un motivo en tal clase, eso se verifica e inmediatamente se ajusta con la empresa, se les aumenta y al día siguiente se le está proveyendo la cantidad necesaria, ¿verdad? Es un ajuste constante y una revisión permanente, porque dependemos mucho de la actualización del RUE, porque es lo que alimenta el cierre del proceso administrativo en el sistema integrado de alimentación escolar. Ahora, quiero saltar hambre cero. ¿Tenés algo más? Adultos mayores, Sí. sería interesante. Estábamos viendo la semana pasada ya los de 70 años cumplidos, y también se dio los hasta 69, la incorporación de adultos mayores. Estamos hablando de un sector de la población que, y ustedes lo habían anunciado, en estos 2 años y medio, ¿cuántos ya se ha incorporado a este sistema de la pensión que reciben? En estos 2 años y medio, Jorge, llevamos incorporado 48.000 adultos mayores. 48.000 adultos mayores. Ya le sumamos los de 69. En el mes de enero llegamos a pagar 338.000 y pico, ¿verdad? Este mismo número se volvió a pagar el viernes 20 de febrero, esa misma cantidad. Pero el Ministerio de Economía nos dio plan de caja para el aumento de cantidad de beneficiarios. Pero en los ajustes, digamos, para el pago, en la fecha que ellos mismos marcaron, que era el viernes 20, no nos dio el tiempo para poder hacer todo el trabajo de inclusión para que ese mismo día puedan cobrar todos. Por eso arrastramos, y al martes 24 de febrero anunciamos la incorporación de todos los que han cumplido 70 años,
que son en total 6.214 beneficiarios. ¿Nos quedó un remanente? Sí, nos quedó un remanente que trabajamos justamente para que el viernes 27 de febrero pasado podamos incluir a los que cumplieron 69 años en una cantidad de 3.469 adultos mayores. Quedan aún pendientes más o menos unos 3.000 adultos mayores de 69 años porque estamos ajustando el presupuesto conforme a la disponibilidad. Nosotros incluimos los que han cumplido, los que han nacido, mejor dicho, los que han nacido entre febrero y junio de 1956, hoy tienen 69 años. Y esos son los que entraron en la semana pasada. O sea, en esta semana que pasó, el viernes pasado, ya empezaron a cobrar en ventanillas. ¿Hasta y qué quedan edad se va a pendientes llegar? un lote que ahora en marzo seguro va a ir ingresando, ¿verdad? Y así sucesivamente, aplicando estrictamente lo que establece la ley. Inclusión automática, por criterio de la edad, conforme a disponibilidad presupuestaria y en forma gradual. Dos preguntas. Una, ¿hasta qué edad van a llegar? ¿Cuál es la meta de llegar hasta qué edad? Nuestro objetivo es llegar a los 65 años. Claro, o sea, como y yo una estoy jubilación. convencido de que vamos a llegar. Con los 35, 38 mil más o menos anuales que podemos ir incluyendo, podemos llegar a esos 65 años al final del periodo del presidente Peña. Ahora, esa persona que hoy, vos diste un número por acá, justamente tenía el flyer, dice, nacido entre febrero y junio del 56, 69 años, que pudieron desde el viernes pasado, del 27 pasado de febrero, cobrar. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Cuál es, o sea, esa persona se entera hoy domingo, noche, que el mañana, lunes, se puede ir al BNF a cobrar? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, lo importante es que pueda revisar sus datos en la página web del ministerio. Repetime. ¿Verdad? La página web del ministerio de fácil acceso, www.mds.paraguay.gov.pi o MDS en el Google, boom, te lleva a la página, ¿verdad? Y ahí aparece la página web del MDS con una ventanita de adultos mayores. Uno entra ahí, carga el número de cédula y te aparece ahí tu nombre completo. Inclusive te dice ya en qué sucursal te queda más cerca para ir. Con tu cédula en la ventanilla del Banco de Fomento te vas a ir a cobrar tu pensión de adultos mayores, ¿verdad? 40 o 45 días a más tardar, el Banco Nacional de Fomento imprime las tarjetas de débitos y eso se entrega a través de Dinacopa en sus respectivas oficinas en todo el país. Dinacopa del Ya correo, a partir de ahí parece. tiene su tarjeta y con su tarjeta va y puede cobrar, ¿verdad? En el correo de Dinacopa, porque si decís Dinacopa. Claro, Dirección Nacional de Correos en el del Paraguay, correo, ¿verdad? en el correo Y a la 40. debo manifestar realmente de que el programa de adultos mayores es un programa que genera una gran expectativa. Es un programa muy sensible. ¿En cuánto está ahora el y- monto? Y está en 724.600 guaraníes. Es el monto mensual. Este mes de febrero vamos a cerrar con 350.203 beneficiarios. ¿Verdad? 350.203 beneficiarios. Y yo quiero aprovechar un poco también siempre la oportunidad que me dan a mí, ¿verdad? Porque lidiamos también ahí con gente que siempre pretende buscar la manipulación, la mentira y el engaño a los adultos mayores. Siempre por ahí aparece quienes se quieren hacer los líderes, los adultos mayores, y les promete que les va a conseguir el aumento de la pensión a 50% del salario mínimo o al salario mínimo, ¿verdad? U otros le plantean que le van a conseguir carnet. Ahora, por ejemplo, hay uno de nuevo que está por ahí de repente haciendo propaganda de que va a venir a hacer manifestación, exigiendo que se les pague a todos los adultos mayores de una vez por todas, a todos los que todavía no pudieron entrar. Nuestro deseo como gobierno es pagarle. El presidente Peña ha hecho un compromiso público, ¿verdad?, cuando asumió el gobierno, de que va a hacer todo lo posible para que haya la universalidad del cobro de la pensión de adultos mayores, y vamos a lograrlo, pero no de esa manera engañándole a la gente. Muchos inclusive plantean la idea de que vuelva al viejo sistema con el censo, y el censo es humillante, es discriminatorio y es de alto costo para el Estado, y en vez de estar pagando censo, es mejor agarrar y aumentar el presupuesto y seguir incluyendo a adultos mayores, ¿verdad?
Entonces, no podemos nosotros, aún faltando un lote importante de 50, 60 mil adultos mayores que están expectantes de poder entrar, aumentarles lo que ya tienen en detrimento de lo que no reciben. Vamos a llegar a incluirles a todos y a partir de ahí vamos a estudiar las posibilidades de algún aumento a lo mejor de la pensión. Pero hoy no es el momento. Estamos hablando exactamente de gente que no tiene ningún tipo de jubilación, no tiene IPS, no tiene ninguna caja ni nada. Claro, no tiene ningún ingreso. La ley es muy clara, Pipo, y realmente nosotros somos celosos custodios y órgano de aplicación de la ley. Establece que no tiene que tener ningún tipo de salario público ni privado, establece que no tiene que ser cotizante titular de IPS, que no debe ser tributante en la DENIT de IRP, y que no tiene que tener más de 30 cabezas de ganado registrado en Senaxa. ¿Y si por debajo de los 30 si registra un matrimonio, por ejemplo, de 68, de 70 años, que ninguno de los dos tiene, pueden cobrar los dos? Los dos cobran, así es. Correcto. Los dos perciben, así es. Bueno. Pero hay un detalle importante, si Sí. me permitís un segundo. El decreto establece el bloqueo de las cuentas al no cobrar en forma sucesiva durante 2 meses. Porque la pensión no es una caja de ahorro. Cierto. Por otro lado, nosotros tenemos que custodiar en los recursos del Estado. No sabemos si de repente nos haya fallecido Sí, una y no fue a presunción. cobrar. Entonces se bloquea a los 60 días. Pero en caso de que la persona no ha cobrado por A o por B motivo y manifiesta a través de un formulario sencillo, por WhatsApp o por correo, de la manera más fácil, adjuntando copia de cédula, certificado de vida y residencia, automáticamente se le reactiva su cuenta y sigue cobrando de nuevo. Perfecto. Ministro, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, gracias, Pipo, gracias a la audiencia, éxito siempre. Tenemos que hacer una pausa. Sí, a la señor. vuelta va a estar con nosotros Marco Riquelme. Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio. Pero antes... Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal como todos los domingos y ya está con nosotros el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hablaste cuando te confirmaron en el cargo y usaste 2 cuestiones que me gustaría resaltar y amplificar. La revolución industrial, que suena fantástico, ¿verdad? ¿Cómo se logra la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial es un movimiento y una causa nacional. Es una respuesta al resurgir de un gigante que es la visión del presidente Peña y es algo a lo que le estamos desafiando a los paraguayos que se sumen, ¿verdad? Y básicamente la revolución industrial es cuando se vincula lo que es la potencia de un mercado global con la capacidad nacional, la capacidad local para generar riqueza para todos los paraguayos. Entonces nosotros lo que queremos hacer es agregar tecnología y agregar mucha capacitación al ecosistema laboral dentro de Paraguay para generar productividad dentro de las industrias y eso nos va a dar competitividad para poder entrar a ese encadenamiento de los mercados globales. Pero no solamente con productos, queremos ya empezar a instalar el tema de marcas, ¿verdad? Marcas nacionales para el mundo y nosotros tenemos que eliminar y bajar esa mediterraneidad, la barrera mental que tenemos, porque realmente cuando el paraguayo se pone en conocimiento de lo que es esa oportunidad de mercado, se trabaja con ellos como para poder tener un poco de conocimiento a nivel técnico, se le da financiamiento, no hay quien nos pare, ¿verdad? Entonces eso que está sucediendo hoy con la albirroja queremos que suceda con la industria nacional también. Vos hablaste de 2 cosas. Uno de eso, y te quiero preguntar, vos que venís del sector privado y hiciste esa revolución industrial con tu industria, que es tu empresa de galletitas de Macei, y llegaste a convertir Macei en una marca global, una marca internacional. ¿Qué necesita un productor, por ejemplo, de hierba o de algún otro producto, de arroz o de algo más elaborado? No sé, estoy hablando un poco de materia prima, pero puede ser otro tipo de productos más elaborados para lograr eso que vos hiciste. El Estado puede dar financiamiento. ¿Cómo se abren esos mercados? Las famosas ferias son importantes. Hace falta que las embajadas actúen más también como showroom de los productos paraguayos. ¿Y dónde está el negocio, la clave ahí? Bueno, realmente podemos hablar inclusive también de la parte agrícola, ¿verdad? Nosotros queremos basar nuestra estrategia de revolución industrial en el interior del país a través del cooperativismo.
Y yo no sé si sabían ustedes, pero hay 576 cooperativas en Paraguay, de las cuales 116 son cooperativas de la producción, pero de esas 116 solamente 15 son las que generan el 95% del movimiento de las cooperativas, ¿verdad? Entonces, tenemos que instalar el cooperativismo para hacer cultivos no tradicionales, que es lo que hablábamos un poco recién en la pausa. ¿Y qué son los cultivos no tradicionales? Es dejar de tener la repetición de hacer sésamo, sésamo, sésamo todos los años, mandioca, mandioca, mandioca todos los años y empezar a ver más allá de los cultivos tradicionales que nos caracterizan para poder innovar en el campo. ¿Y quién le asesora en eso al productor? ¿El MIC? Bueno, y ¿O el MAC? Rediex es clave como para poder visibilizar las oportunidades que hay. Te tiro un ejemplo. Brasil importa 600 contenedores de ajo al mes. Al mes, son 300 millones de dólares al año en ajo. Le exporta Argentina y algunos países de la región, le exportan otros países asiáticos, pero Paraguay no está en eso. ¿Por qué no está Paraguay en eso? Porque no tenemos la cultura de poder mirar primero el mercado y después tomar la decisión de qué es lo que vamos a producir. Muchas veces en la agricultura familiar campesina producimos y después salimos a ver a quién le vamos a vender. Y tenemos que dar vuelta a eso. El riesgo tiene que salir del pequeño agricultor y tiene que trasladarse al empresario. El agricultor tiene que producir con un contrato de venta ya hecho a un precio establecido. Nosotros no podemos darle un riesgo al agricultor que se va a endeudar para tener una cosecha que después no sabe a qué precio va a vender. Eso le pasó a los sesameros, ahora estaba a 10.000 guaraníes el sésamo, cayó a 4.000 guaraníes por una coyuntura global y ellos están hoy perdiendo plata un año entero sin facturar. Tuvimos en San Pedro la semana pasada con una cooperativa que está empezando a plantar ají. 90 millones de guaraníes por hectárea están facturando lo de la agricultura familiar campesina en San Pedro con el ají. Cada agricultor tiene 2 o 3 hectáreas. Pipo, son ¿cuántos? 5 salarios mínimos por año, 5 salarios mínimos por mes que están teniendo estos agricultores. Salieron ya ellos de la pobreza. Estos tipos ahora se están yendo a ferias, como mencionaste, en Portugal, como para ver su ají a qué otro país del mundo pueden empezar a colocar, porque ya tienen la experiencia, ya tienen la trayectoria, ya tienen algún mercado y están queriendo más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede hacer el Ministerio de Industria y Comercio. Ahí, poniendo el ejemplo de esta cooperativa en Guayaibí, departamento de San Pedro, Agronorte. Me tocó hablar el jueves a la mañana con el gerente general de esta empresa. Y ellos estaban enfocados, como dijiste recién, con el tema del sésamo. Y se dio esta caída del sésamo y dijeron, nosotros tenemos que reinventarnos. Y ahí aparece la figura de Rediex y él destacó que creo que se reunieron, estuvieron en una feria, había unos intermediarios ecuatorianos y le dijeron, ustedes no pueden producir aquí para una de las empresas más importantes de los Estados Unidos, que es esta marca que nos encanta, que es Tabasco. Imagínate a quién, ¿verdad? Y ellos empezaron a organizarse. Y esa feria fue en Corea del Sur. Imagínate, Jorge, que Rediex se fue a Corea del Sur, le trajo a unos ecuatorianos que están acá nomás, a Guayaibí, se juntaron con la cooperativa Agronorte. Justo esa cooperativa estaba teniendo un cambio generacional. Me contaba Rolando, que es la persona que habló seguramente contigo, que estaban endeudados pero hasta el cuello, ¿verdad? Estaban ya pasando momentos muy difíciles entre mandioca y sésamo y otros productos. Y vino esta gente y les hizo hacer unos cultivos de prueba. Y me contaba que como son cultivos no tradicionales, en las primeras cosechas los agricultores se sacaban así el sudor, ¿verdad? Y le empezaba a picar el ojo porque estaban cosechando ají. Entonces son los aprendizajes que uno va teniendo también y son las historias que van a quedar en las próximas generaciones de cómo esta cooperativa se reinventó. Guayaibí, Jorge, copy-paste en cada rincón del país, con ajo, con locote, con zanahoria, con lo que tengamos que hacer. Pero ellos metieron irrigación por goteo. Lo que nos pasa hoy a nosotros es que tenemos mucha agua, tenemos mucha tierra fértil, pero el agua no llega a la tierra. Irrigación por goteo se llama. Por eso Israel en el desierto hace verdura, ¿verdad? Porque tienen esta tecnología de irrigación por goteo. ¿Hace falta financiamiento? Sí. Hay que hacer planes de negocio, sí. Hay que ver un mercado de afuera, sí. Irrigación por goteo para sembrar mandioca, nos dan los precios de la mandioca. Tenemos que hacer ajo, tenemos que hacer ají, tenemos que producir productos de mucha más rentabilidad para realmente poder cambiar las vidas de los agricultores.
Acá es la clave, volviendo a traer ese ejemplo, nomás porque fue reciente, conquistaron el mercado de los Estados Unidos, que sabemos no es para nada fácil, ¿verdad? El rol del Ministerio de Industria, ¿en qué sentido? Ustedes no tienen un presupuesto gigante en ir a transferirle a nadie, sino es el contacto, hacer el nexo. Red 10 es fundamental, por ejemplo, para eso. Después ni qué decir el trabajo con el área de MIPYMES, que vamos a hablar después respecto a MIPYMES, pero digo, esa conexión, ¿verdad? Por eso yo digo, nosotros tenemos una tierra maravillosa, unos productores ávidos de laburar, de generar, sí, de salir de los cultivos tradicionales y empezar a experimentar. Y ahí es donde están ustedes, ¿verdad? Que son los que tienen hoy la posibilidad de viajar, de conocer mercados, de testear qué es lo que se necesita y hacemos acá, ¿verdad? No es muy difícil, parece, ¿verdad? Pero ese sector público, sector privado juntos, no hay una fórmula mágica, ¿verdad? No es una fórmula mágica. Los de Guayaquil lo hicieron, sí. Ese es un caso de éxito. Tenemos que ayudarle a las cooperativas a hacer sus estatutos, a hacer su gobernanza, a elegir las autoridades, a hacer el recambio generacional, a ver más allá de lo que siempre hicimos. La INCOP también nos puede dar una mano con eso. El Viceministerio de MIPYMES tiene muchísimas herramientas. REDIEX puede, con el observatorio económico que estamos abriendo, puede visibilizar estas oportunidades. Y hay que enfocarse, Jorge, ¿verdad? Nosotros estamos reduciendo la cantidad de proyectos que inicialmente queríamos abarcar y estamos poniendo pocos proyectos emblemáticos como para que ese foco pueda ser transformacional en los próximos 2 años y medio que nos toca de gobierno. Y también ahora con el tema de las MIPYMES, la otra frase que se me quedó que lanzaste, por un lado la revolución industrial y por otro lado hiciste énfasis al tema de la guerra frontal a la usura. Y yo me quedé y dije, ¿por qué la usura? ¿Qué tiene que ver la usura? Mi tic, me pongo otra vez el audio y escucho y te referías a las MIPYMES, las MIPYMES que tenían que recurrir a los préstamos usurarios o a los usureros para acceder a líneas de crédito. Explícanos esa parte, qué es cómo vas a focalizar o cuál va a ser tu hoja de ruta en ese sentido. Bueno, el jueves justamente por la Semana de la Mujer Paraguaya le invitamos a 30 emprendedoras al ministerio y tuvimos una charla con ellas para escuchar. Mucho tenemos que escuchar también para poder hacer políticas públicas en base a los dolores actuales que están teniendo las MIPYMES y las empresas en general. Y nos contaban ellas que las tasas promedian 50% al año. O sea, son tasas que no van a lograr la sostenibilidad de una empresa a largo plazo. Y esta empresa particular nos decía que estaba muy contenta porque logró encadenarse a la producción de Hambre Cero, que tengo entendido que hablaron recién con el ministro Tadeo, y estaban muy contentas con las oportunidades, pero ese capital operativo estaban teniendo al 50% de tasa y el margen prácticamente se quedaba ya en el mínimo porque estaban trabajando básicamente para los usureros. Y eso pues no puede ser, ¿verdad? Nosotros como gobierno tenemos que darle la oportunidad que vendan, pero tenemos que darle también la oportunidad de que ellos puedan invertir. Exactamente, ahí está el evento. Invertir en capital operativo para que puedan ellos financiarle a sus clientes. Porque en Hambre Cero, que es uno de los proyectos emblemas del presidente Peña, el presidente tuvo eso como objetivo, erradicar el hambre en las escuelas, ¿verdad? Eso se logró. Pero en paralelo el subproducto de este proyecto es oportunidades para miles de MIPYMES, miles de agricultores también que hoy le están proveyendo a Hambre Cero. Pero ¿qué está pasando? Como los empresarios que venden a Hambre Cero, le venden al Estado a crédito, también tienen que comprar a crédito sus materias primas. Entonces, una fábrica de barritas, una MIPYME, le vende a 90 días a estos proveedores para que vayan a repartir en las escuelas y esta MIPYME no puede aguantar 90 días de crédito y tiene que recurrir a un usurero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encaramos este problema? Y tenemos 2 vertientes como para poder ir solucionando. La primera es la formalización. Y queremos eliminar la idea de que el Estado quiere que las MIPYMES se formalicen para recaudar más impuestos. No es ese el motivo que el Estado necesita más impuestos, por eso quiere formalizarle a las MIPYMES. Nosotros como gobierno Santiago Peña no creemos en los límites y mucho menos en los límites de crecimiento de las MIPYMES. Y sabemos que si ellos no tienen acceso al financiamiento,
no van a poder seguir creciendo y van a tener ese techo y ese límite del que hablaba, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la formalización está como para poder acceder al crédito. Si yo, mi pyme, me voy al banco y le digo al banco, yo vendo por 10 millones de guaraní al mes, el banco me va a pedir facturas. Y si yo le presento factura por 2 millones, me va a decir, vos sos elegible a un crédito por 2 millones al mes de flujo, no por 10. No, pero yo vendo 10, no, pero el banco tiene su sistema y no puede permitir una declaración jurada de venta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la única forma que ellos puedan ser elegibles a un crédito es realmente facturando todo lo que venden y de esa forma salir de este sistema informal de la usura y entrar al sistema del financiamiento a largo plazo. Y el otro es meter mucha tecnología en el sistema financiero. Ya estamos ahora a punto de lanzar un programa que se llama Adelanta PY, y a este ejemplo que di de un productor de barritas puede subir esa factura de 90 días de, qué sé yo, 5 millones de guaraníes a una plataforma, y muchos postores pueden pelearse por hacerle un descuento de esa factura a la MIPYME. Entonces, como va a ser transparente el sistema y van a haber muchos interesados en poder hacer ese descuento de factura, inclusive nosotros, ¿verdad? Si nos sobra 5 millones de guaraníes en el ahorro, vamos a poder entrar y adelantarle esa factura a la MIPYME como para que él cuente con ese capital operativo, pueda seguir operando, y el ahorrista espera y tiene un porcentaje de tasa de interés a cambio de esa espera. Pues, se puede dar el caso, Marco, que en un momento dado a través de Rediex, un inversionista privado local que tenga un capital, ni siquiera un gran capital, pero tenga un capital ocioso que quiere invertir, que vea y dice, bueno, los bancos pagan poco, quiero meterme en el negocio, hoy no Sésamo, pero quiero meterme en ese negocio del picante, quiero meterme en el negocio de esto. Voy a montar una empresa, quiero que el Rediex me consiga los proveedores a lo que yo le voy a pagar, le voy a comprar su producción adelantada, le voy a financiar. ¿Se puede dar que el Rediex sea ese nexo, no ya entre los bancos o entre el Estado que financia, sino que inversionistas privados locales puedan invertir en ese tipo de negocio? O decir, por ejemplo, bueno, voy a conseguir un tipo en China o en Japón que me compre piña en lata. Yo voy a poner la fábrica de enlatar piña, yo necesito tanta piña para producir eso. ¿Se puede dar esa unión por ahí? Vos sabés que me encanta lo que estabas preguntando, Pipo, porque uno tiene dos tipos de fuentes de financiamiento, ¿verdad? Uno es por bancos y la otra es vía mercado de valores. Y una vez que entras al mercado de valores podés o emitir bono, que es deuda de vuelta, o podés vender capital, ¿verdad? Entonces, nosotros culturalmente en Paraguay, las empresas y las familias que son las dueñas de las empresas, porque Paraguay, la mayoría de las empresas, las industrias, el comercio, todas son empresas familiares, hay muy pocas multinacionales todavía acá, ¿verdad? Y a las empresas familiares les cuesta soltar un porcentaje de lo que se llama el capital de la empresa, ¿verdad? Entonces, lo que Pipo está diciendo es, alivianate con el banco, vende un 20% de tu empresa, bajar las deudas a prácticamente cero y vos vas a ser dueño del 80% de algo que vale mucho más plata, porque vas a estar trabajando no para el banco, que vas a estar pagándole interés, sino vas a estar trabajando para vos y para tu socio minoritario o mayoritario también. O que va a ser el trabajo más complicado, que a lo mejor es, bueno, envasar, exportar, mandar, cobrar y pagarte a vos. O sea, correcto, que esos son los socios, ya que aparte de ser un socio financiero, es un socio estratégico que agrega valor, ¿verdad? Uno de los cambios que van a venir en Rediex este año es que cuando un extranjero se quiere radicar en Paraguay, muchas veces quiere venir a ver qué hay, ¿verdad? Y nosotros, para poder tener esa radicación permanente, tenemos que obligarle al inversionista a comprometerse a invertir 70 millones de dólares y contratar 5 personas, perdón, 70 mil dólares y contratar 5 personas. Ahora estamos trayendo una innovación también para radicación, como para poder permitirle al inversionista que por ahí no quiere abrir una fábrica o un comercio, de que pueda meter 150 mil o 200 mil dólares en la bolsa de valores de Paraguay y a través de eso también pueda tener su radicación. Porque de alguna forma eso es también una inversión y nosotros tenemos que hacer crecer el mercado de valores como para que podamos de alguna forma empezar a practicar de que las empresas entren y empiecen a intercambiar bonos o empiecen a intercambiar capital de equity también para poder tener otra fuente de financiamiento. Porque Jorge te habla, por ejemplo, de repente dice, un tipo quiere hacer, yo quiero hacer, veo que hay negocio en el sésamo, o veo que hay negocio en el, ¿cómo te digo? Hay piña cacharrata, veo lo que cuesta veo nuestro aguacate, ese gigante que se vende en el semáforo
verde, que tenés que comprar 7 aguacates por 3 monedas y después un aguacate, perdón, así, un soretito así que cuesta una fortuna brasilero. Y digo, ¿por qué no tenemos ese aguacate chiquito que cuesta una fortuna, que siempre sale bien, que cuesta carísimo? Y tenemos ese aguacate gigante que hay, a veces hay, a veces no hay. Está siempre verde, está siempre complicado. Por ejemplo, el aguacate es una cosa que hoy está de moda en el mundo. ¿Por qué nosotros que tenemos aguacate en la vereda tenemos el aguacate? ¿Por qué el mango que nosotros tenemos, en nuestro mango es otro tipo de mango? No estamos produciendo ese mango que se vende en el exterior, que es el mango rosado, el brasilero. No, pero estamos buscando producir nosotros, si tenemos el clima, tenemos la gente que puede hacer. O sea, hay tanto producto que vos acá se vende carísimo. Porque se hace sin planificación. Ese aguacate que se vende son plantas que en algún momento existieron, ¿verdad? Pero justamente nos fuimos a visitar una plantación de aguacate también, que es el aguacate Hass, que es el chiquito. Y se quiere más el chiquito porque el grande, si vivís con una pareja nomás, se te pudre antes de terminar de comer. No puedes comer un socotroco así en un día con tu pareja, ¿verdad? Entonces el chiquitito es el que más se quiere porque generalmente se liquida en una cena la mitad y la mitad. O sale más maduro también, si dura más también, sí. Para hacer ese aguacate Hass que vale oro, $2 por fruta vale en el supermercado, se necesitan varias cosas. Por un lado, genética. Tenemos que invertir en la genética del árbol. Por otro lado, preparación de suelo con irrigación por goteo. Y por otro lado, tenemos que esperar 3 años para que salga la primera fruta. O sea, todo esto requiere costo de financiamiento para esperar a que salga la primera fruta. La inversión es casi $50.000 por hectárea, ¿verdad? Entonces tiene una inversión alta, pero una vez que empiece a salir la fruta, la facturación es casi $100.000 por hectárea. Entonces es cuestión de vuelta, planificar, unir el mercado global con la capacidad local, la revolución industrial. Porque todo esto que yo estoy hablando, me van a decir, pucha, ¿y vos que sos el ministro de Agricultura? No, porque todo requiere de alguna forma un proceso industrial también. Al sacar ese aguacate tiene que pasar por una industria de encerado, de empaquetado, tiene que comerciarse a nivel internacional, que ahí es donde entra también el Viceministerio de Comercio para eliminar las barreras que tenemos hacia el comercio internacional. Entran las pymes para poder hacer esas cooperativas del aguacate, del ajo, de la frutilla o de lo que necesitemos, ¿verdad? No sé, los productores de frutilla de Areguá, ellos su curva de precio es así. No vale nada, después vale una fortuna y después no vale nada otra vez cuando hay producción. Si nosotros logramos congelar la frutilla y vender frutilla congelada o hacer mermelada y vender mermelada, le agregamos vida útil al producto y eso automáticamente le da al agricultor la previsibilidad de que va a tener un precio de la frutilla siempre. Entonces el agricultor va a poder invertir en irrigación por goteo, en tecnología, se van a poder industrializar y vamos de vuelta a unir el mercado global con la potencia local para generar esa revolución industrial. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos con el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Pausa, venimos enseguida, Vivo. Bueno. Tercer bloque en Cara o Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal, con el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Ministro, ¿qué te dijo el presidente Peña? ¿Qué te pidió puntualmente? El presidente Peña me dio un mandato clarísimo. Buscar oportunidades para todos los paraguayos. Me dijo que se sienta hasta en cada rincón del país la estrategia de atracción de inversiones que tiene el ministerio, que se sienta en todos lados el empoderamiento también del empresario local, porque mucho de lo que hacemos, Jorge, es hablar del inversionista extranjero, ¿verdad? Y nos encanta escuchar que venga un brasilero a poner una fábrica, pero yo les cuento que hay miles de inversionistas paraguayos que vienen apostando por el país ya hace décadas y son personas que invierten aún más muchas veces que los extranjeros, contratan más gente, tienen fábricas más tecnológicas y también a nosotros nos toca como Ministerio de Industria y Comercio mimarle, cuidarle y acompañarle al empresario paraguayo sin importar el tamaño, los más grandes y los más chiquitos como las pymes que estuvimos conversando recién. ¿Te identificas más con el sector por tu historia de vida, digamos, con el emprendedor, ¿verdad? Entonces yo te escucho más con ese, no con, ya una vez lo hablamos, no con esperando al gran inversionista que va a traer el capital, sino incentivar más al emprendedor. Esa me parece que va a ser tu impronta al frente del ministerio, pero por tu historia de vida, digamos. Las empresas gigantes son muy importantes para una economía.
Una empresa de 4.000 millones de dólares de inversión es fundamental y va a cambiar la realidad del país. Yo lo que creo nomás es que esas empresas van a venir con un compromiso de hechos, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos estabilidad de energía eléctrica, podamos hacer contratos a largo plazo con la ANDE y empresas grandes, podamos tener parques industriales, podamos tener zonificación municipal para que las municipalidades puedan identificar las zonas industriales. Esas van a venir porque Paraguay ya está hoy en el mapa mundial. Las que necesitan un empujoncito y pueden venir así de a más volumen son esas MIPYMES que le llaman en el exterior. Porque yo no sé si sabían ustedes, acá una MIPYME factura hasta $1 millón al año. En Argentina una MIPYME factura hasta $40 millones al año. Entonces, vos te vas a Argentina y todas te dicen, ah, no, yo soy pymes, te dicen, ¿verdad? Pero claro, están facturando 30 palos, ¿verdad? Acá una empresa gigante ya en Paraguay. Esas son las que hoy están apretados por todos lados y nosotros tenemos que tratar de que vengan acá a capacitar a la gente y a poder desarrollar una diversificación en la matriz exportadora que finalmente es lo que va a dar riquezas al país, porque el país ya no va a depender de que si llueve o si no llueve como para poder seguir creciendo. El país va a crecer independientemente al clima. ¿Qué tipo de industrias, en el hecho de MIPYMES, qué tipo de industrias se podrían pensar en traer? Es lo que dice siempre, también suele decir Gustavo Leite, traer, convertirnos en la China de Brasil o de repente con Estados Unidos, sustituir algunas importaciones de China que ya podemos hacer acá vendiéndole a Estados Unidos. Esta semana Lula subió el 25% a los aranceles a productos de tecnología y comunicaciones e informática. 25% más aranceles para los productos que vienen de Asia. A nosotros eso no nos toca porque estamos en el Mercosur. Entonces eso hace que aún sea más rentable producir en Paraguay con esta nueva ley de bienes de alta tecnología que les comenté la última vez que vine, en donde nosotros podemos ensamblar una computadora o un teléfono en Paraguay y exportarle a Brasil con 0 aranceles, ¿verdad? Entonces tenemos que entender la dinámica del mercado internacional y tomar decisiones en base a fundamentaciones de comercio, no decisiones pasionales. Y muchas veces desde los agricultores hasta los empresarios más grandes toman decisiones pasionales, ¿verdad? El emprendedor es un tipo pasional. Pero hoy vemos un esquema en el que podemos atraer no solamente capital extranjero, pero conocimiento extranjero. Ese que le llaman el know-how, ese es el que es importante, el que sabe ensamblar el teléfono, el que sabe cuál es el proveedor de China, el que sabe cuál es el mercado en Brasil. Porque estamos compitiendo hoy contra la maquila de ensamblaje de teléfonos que está en Manaus. Manaus está a 4.000 kilómetros de San Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que importar el componente para el teléfono, meter un flete terrestre de 4.000 kilómetros hasta Manaus, ensamblar y meter otro flete de 4.000 kilómetros. Tenemos un cuarto del costo logístico de lo que tiene Manaus. Entonces, la oportunidad tiene que iniciar con el empresario paraguayo. Sector privado es el protagonista de esta revolución industrial y no hay límites de crecimiento, desde tilapia hasta ají, hasta ensamblaje de celulares. Cuando se menciona permanentemente en la retórica acá y escuchamos hasta el hartazgo, cuando logramos segundo grado de inversión, cuando Paraguay creció el año pasado 6%, muy distinto a los otros países de la región, te dice, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos que chorree la economía? Habrás escuchado eso y cuántas veces hemos hablado, ¿verdad? Y ahí es donde me parece que desde el gobierno nos falta construir una narrativa de lo que implica eso. Y en gran parte tiene que ver lo que mencionaba Tadeo Rojas recién con el tema de hambre cero, lo que mencionaba con las MIPYMES, cómo han crecido, específicamente hambre cero, y niveles de facturación, que ahora la proyección para este año es de $20 millones, 41 millones de dólares, muchísimo, ¿verdad? Ahí, en eso se traduce, ¿verdad?, cuando hablamos de ese efecto derrame. Correctísimo. Tenemos que hacer que se sienta ese segundo grado de inversión. Y ese segundo grado de inversión, para que entendamos nomás qué significa. Nosotros cuando nos vamos a una entrevista de trabajo, el que nos entrevista ve nuestro currículum y dice estudio universitario.
Si no dice eso, ya no nos entrevista, ¿verdad? Mm. Nosotros no pasamos ya el filtro y ya no somos un pretendiente o un candidato para esta empresa. Si nosotros nos vamos a la entrevista y dice universitario, tiene un título, ahí bueno, nos entrevista y ve qué tal somos. Los grandes inversionistas internacionales ven el currículum de Paraguay y si no está ese segundo grado de inversión, ya no nos entrevista. Con este segundo grado de inversión, la oportunidad que tenemos nosotros es que estos capitales globales tengan un interés en Paraguay como para meter fondos de pensión. ¿Qué son los fondos de pensión? Los fondos de pensión son esos fondos de largo plazo, de 15, 20 años, porque son los fondos de jubilaciones de otros países, a tasas de interés no tan altas que van a ingresar al mercado nacional y nosotros tenemos que articular como para que ese dinero termine en las MIPYMES, ¿verdad? Hoy los bancos paraguayos no dan muchos créditos a largo plazo porque vos vas a un banco y te dice, ¿cómo yo te voy a prestar a largo plazo si mis ahorristas me meten plata mía a corto plazo? Yo no tengo ahorristas paraguayos a 10 o a 15 años. Bueno, ahora con estos fondos de pensión la idea sí es que estos fondos puedan meter dinero, inyectar capital a los bancos paraguayos a largo plazo y los bancos paraguayos puedan trasladar ese capital a las MIPYMES, a las empresas paraguayas a largo plazo también, como para que se dé ese desarrollo transformacional que estamos buscando. No existe revolución industrial sin dos cosas, tres cosas. Revolución industrial es financiamiento, energía, capacitación. Si nosotros nos enfocamos en esos tres pilares, no hay quien nos pare como país. ¿Por qué dijiste se acabó la usura en Paraguay cuando ya asumiste? No, ¿A qué te referías? yo lo que dije es que vamos a pelear para que se acabe la usura en Paraguay. No dije que se acabó, No, justamente... o sea, o vamos a acabar con la usura en Paraguay. ¿A qué nicho de mercado estás refiriendo? a las MIPYMES. El mayor dolor que tienen las MIPYMES hoy es la usura, Pipo, ¿verdad? Miles de MIPYMES cierran porque no pueden sostener las tasas usurarias y el usurero es un recurso de pataleo de abogado para las MIPYMES. No es que las MIPYMES No le va a eligen cerrar, por va a terminar de conveniencia. hundirle, no. Totalmente. Y hoy se van a los usureros porque no ven respuesta en el sector bancario tradicional. Y no ven respuesta porque necesitamos reforzar el esquema de la formalización. Estamos haciendo todos los esfuerzos para bajar los costos de formalización. Estamos haciendo los esfuerzos para desburocratizar la formalización también. Y ojalá que las MIPYMES se sumen a esto de formalizarse como para que puedan realmente acceder a estos créditos que vamos a traer con el segundo grado de inversión. Que mucho tenemos, ¿verdad? Todas las condiciones como para, a algunos no les gusta la frase, pero lo dice el presidente permanentemente, el despertar del gigante. Tenemos todas las condiciones, ¿verdad? Ahí entra el componente político que siempre nosotros decimos, la necesidad de todo este proceso que se ha logrado, o logros y procesos que no se corte, la necesidad de entender lo importante que es continuar con esto, más allá de las diferencias políticas. Es un enorme desafío que tiene incluso este gobierno, ¿verdad? Explicarle hasta el hartazgo, que me parece que fue lo que dijo también el presidente Peña en la última reunión del Consejo de Ministros, pidiéndole a sus ministros, hablen más, cuenten más, comuniquen más, porque del otro lado tenemos una narrativa y algunos economistas que tienen una mirada totalmente apocalíptica, ¿verdad? Y eso de alguna u otra manera permea, por más de que vos digas tal medio o tal prensa no consumo, finalmente permea, ¿verdad? Erosiona. Y ahí es donde se necesita esa narrativa de continuidad de este proceso y de estos logros que hoy se tienen, que es indiscutible, ¿verdad? Totalmente, Jorge. Ese es el mayor dilema, Sí. ¿verdad? Y por eso todo lo que vamos a ejecutar lo vamos a hacer en conjunto con el sector privado. Vamos a lanzar una política industrial este año a largo plazo, algo que no se hizo en el pasado, elaborado en conjunto con el sector privado. Entonces el próximo gobierno de turno, cuando entre el próximo ministro de Industria, pase un par de meses en el cargo y le llame a los gremios a decir, acá tengo un nuevo plan industrial, el gremio le va a decir, no, ese plan que ya está en el ministerio es el que vas a ejecutar porque ese hice yo. No es que hizo Marco Riquelme, ¿verdad? Hice yo como sector privado, hice yo como Federación de MIPYME, hice yo como UIP, hice yo como Cámara de Comercio y Servicios, ¿verdad?
es importante esa unidad del sector privado como para que dé continuidad a todos estos planes que estamos desarrollando, y es importante su involucramiento también porque finalmente son ellos los perjudicados o los favorecidos, ¿verdad? Ellos son los que saben lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que leerle al sector privado, desarrollar políticas públicas y poder plasmar eso en un plan. Y es por eso que por primera vez hace décadas estamos conformando el Consejo Empresarial dentro del Ministerio de Industria y Comercio, donde vamos a tener reuniones periódicas con los distintos actores dentro de este ecosistema que hablamos en toda la entrevista, para que ellos nos puedan apoyar y ayudar a ejecutar estas ideas y estos planes que tenemos. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Un placer como siempre y a disposición. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta van a estar con nosotros Jorge Brites, presidente del Instituto de Previsión Social, y Derlis León, gerente de salud del IPS. Hacemos la pausa. Cuarto bloque, seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, y ya le presentamos a nuestros invitados. Jorge Brites, presidente del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Un placer estar de vuelta en tu programa. Y está también el doctor Derlis León, gerente de salud del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la semana pasada la comisión permanente del Congreso, sin entrar todo lo que ya se habló allí, y surge, y eso nos confirmaba Colin Soroka y después también lo confirmaba la semana pasada el presidente Bachi Núñez, va a pedir la conformación de una bicameral para analizar la reforma a la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. Ese es el camino, doctor Brites. Y mira, después de casi 2 años de buscar soluciones totales al problema de IPS, yo creo que ahí está. Si bien es cierto, hay cosas, ¿verdad?, que no se pueden eludir, pero la solución de IPS está en la reforma de la Carta Orgánica. ¿Qué pasa? Nuestra Carta Orgánica es del año 1943. ¿Verdad? En esa época, ¿qué es lo que se daba? ¿Qué es lo que había desde el punto de vista médico? Había a lo mejor una radiografía y había unos medicamentos básicos y algunos análisis básicos y nada más. Entonces vos podías dar el 100%, ¿verdad? Pero hoy en día, la medicina del 2026 es otra cosa. Hasta el PET scan tenemos que tener y tenemos que prestar ese servicio. Y por nuestra Carta Orgánica dice que nosotros tenemos que darle el 100% a todos nuestros aportantes. Entonces, eso es prácticamente imposible. Y es realmente lo que vemos y está ocurriendo dentro de la institución. Acá hay una discusión, ¿verdad?, que parte de ahí hace rato, decir, bueno, de ese 25% más o menos que entra aporte por patronal y la parte obrero, 25.5, ¿verdad? Sí. 16,5 y 9. 24,5 realmente, porque uno teóricamente tiene que poner el Estado. Bueno, y ese dinero, creo que el 9% se va a salud. Sí. Estamos hablando de 300 y pico mil en un salario de 3 millones de guaraníes y le cubre al asegurado, su esposa, 2 hijos o 3 hijos, los hijos que tenga, padre y madre. Sí, nosotros tenemos estadísticas que tenemos que por un asegurado hay 9 componentes familiares. Tienen 5 hijos, papá, mamá, la esposa y por supuesto el cotizante. ¿Es el promedio? No. ¿El promedio cuánto es? El promedio teóricamente es de 2 a 1, ¿verdad? Pero realmente es muy oneroso. Claro, porque no es sencillo. El tema realmente es que el 70% de los aportantes de IPS aportan por el salario mínimo. Entonces ahí está el problema, ¿verdad? Porque inclusive muchos que no ganan salario mínimo, que ganan más inclusive. Sí, bueno, pero ahí ya hay una subdeclaración de lo que también es el salario, ¿verdad? Hay gente que le tiene un familiar enfermo, el papá, la mamá, y por eso nomás entra al seguro. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que analizar dentro de una mesa de trabajo donde todos los integrantes que participan dentro de la institución o que forman parte de la institución, trabajadores, empleadores, Estado, hacer un consenso y empezar
tratar, por lo menos en parte. Nosotros ya empezamos, después de 20 años de lucha, se consiguió en esta administración hacer una pequeña reforma, ¿verdad? El 2,5% que teníamos que iba a otras instituciones, el cálculo de la jubilación de 3 años pasó a 10 años, que ahora ya se está empezando, porque es de forma progresiva, mes a mes, pero ya se está empezando a ver los efectos de esa nueva Se ley. está sincerando. Se está sincerando y está mejorando el tema de las jubilaciones o de los aportes para los jubilados, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, más lo que se hizo con el recorte de volver del 75% del salario mínimo, o sea, la gente que aportaba menos del salario mínimo, se elevó hasta 75% y eso, gracias a una resolución del Consejo, se volvió otra vez a 33%. Con eso nosotros mejoramos bastante, ¿verdad? Y de acuerdo a los cálculos actuariales, más o menos unos 10 a 11 años mejoramos el tiempo en que se mejore el fondo de jubilaciones. Ahora, en el caso del tema de salud, porque el caso de jubilaciones hoy está un poco más tranquilo, como vos decís, está más estabilizado, hay mayores ingresos por también las colocaciones, no está solucionado, pero se volvía a un ritmo un poco más lento de caída, ¿verdad? En el tema de salud, eso que vos decís, y lo discutimos muchas noches acá en el programa entre semana, y decimos, bueno, ¿cómo yo puedo con 350.000 guaraníes tener 5, 6, 4 asegurados, cuando un seguro privado está cobrando por el 10% de lo que te da el IPS o menos, está cobrando el triple? Entonces, los números no dan ni van a dar. Entonces, ¿cuáles son las opciones que hay? Vos hablaste la otra vez en algún medio, hablaste del copago, en la conferencia de prensa, del copago, hablaste de limitar hasta cierto monto el aporte de lo que IPS te da en cierto monto. ¿Cómo trabajan los seguros privados, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, hasta tantos días internacionales al año podés, después ya tenemos que ver una forma en que vos abonas una parte. Así mismo, no, yo creo que hay que buscar la fórmula correcta, ¿verdad? El copago es una de ellas. A lo mejor de repente al cotizante todo y a los familiares que paguen un plus, como se hace en cualquier seguro, ¿verdad? O de lo contrario, limitar los servicios para esa gente. Desde luego que nosotros tenemos servicios especiales dentro del IPS, no todo el sistema es general, sino que hay, por ejemplo, los maestros de la función pública aportan solamente por salud y una parte. Entonces, todo eso hay que hacer un cálculo, sentarse, por eso digo, gente técnica que maneje, que se empiece a ver los cálculos actuariales y de acuerdo a eso ir buscando la mejor forma sin golpear el bolsillo de los más necesitados, que justamente son los trabajadores. Porque hablaste de vos estás en contra de aumentar el aporte, vos estás lo que buscando es sincerar nomás la cuestión ahí de la realidad cuál es, porque Sí. acá el doctor sabe, está encargado de eso, ahora de la compra justamente, y no va a haber medicamento que aguante, nunca va a haber medicamento que aguante, sobre todo vos vas a tener ahora un hospital hemato-oncológico a fin de año, Sí. que es una máquina de gastar plata, afortunadamente, pero vas a tener, y eso va a irse muchísimo dinero ahí, muchísimo, porque mucha gente que inclusive hoy está pagando de préstamo porque no tiene, o está vendiendo una propiedad, va a decir, en IPS yo tengo gratis mi IPS, y va a tener vos que darle todas esas medicaciones, estamos hablando de enfermedades catastróficas. Así mismo es. No, y por eso digo, yo creo que llegó la hora en que hay que ponerse los pantalones largos en el IPS y realmente a sincerarse la situación real por la que está pasando la institución. Por supuesto, mientras tanto, nosotros estamos trabajando en optimizar los recursos, en comprar todos los insumos y medicamentos que representen menor gasto de bolsillo para nuestros asegurados, ¿verdad? Qué sé yo, de repente tenemos que tener un antibiótico caro o tenemos que tener un medicamento oncológico caro, a lo mejor nos puede faltar una jeringa o un guante, ¿verdad? Que nos repercute en el gasto de bolsillo, pero es imposible comprar un medicamento oncológico de un precio realmente demasiado caro.
Cuando el presidente Peña dijo, siempre el atajo o el camino más fácil era cambiar toda la cúpula cuando surgía un problema en el IPS y con eso apaciguábamos los ánimos. Y se empezaba todo de cero y nunca se planteaban Hasta que explotó otra. las reformas profundas. Y puede pasar lo mismo. Cuando aparecen legisladores, el presidente del IPS tiene que ir, pues se puede cambiar. Pero el problema es hoy este sistema que necesita una reforma. Mencionaste ya algunas, cuando yo le preguntaba a alguien cercano al Ejecutivo, ¿cuáles fueron las reformas que se hicieron? Mencionaste lo del 2,5. Sí. Y ese es un dato interesante porque son, ¿cuánto? Son 80 millones, casi 100 millones de dólares, ¿verdad? Más. Más de eso, ¿verdad? Sí, el día, porque eso se consiguió en forma progresiva, Sí. eran 5 años para el Fondo de Salud. Entonces, el día que eso en 5 años tengamos disponible, vamos a estar alrededor de los 140 millones de dólares más. Eso uno. Después lo otro, lo de los 3 años a los 10 10 de manera gradual, que eso va a sincerar también Sí, en parte sí, del sí. sistema. Sí. Eso dos. Sí. Y tercero, algo que sí hay que decir y tiene que ver con la colocación de los fondos jubilatorios del IPS. Senador Colin Soroka el otro día me decían que los bancos anteriormente manejaban en un WhatsApp y se repartían el porcentaje. Hoy, sin embargo, eso cambió. Y eso cambió y eso se puede cuantificar. ¿Y cómo se puede cuantificar? 200 millones de dólares más para el fondo de jubilación. Para el fondo de jubilación. Y ese es un dato demasiado importante. Porque si nosotros no aumentamos los fondos de jubilación, a lo mejor nos quedamos sin recursos de acá, no sé, 20, 10 o 15 años, ¿verdad? Y lo otro que me parece fundamental, ¿hubo una reforma, algún cambio en los procesos licitatorios para el tema de medicamentos, doctor Darío León? Quisiera darle números A ver. de lo que creció la prestación de servicios en el Instituto de Previsión Social. En el año 2019, de todas las prestaciones que dábamos en el año 2019 a hoy, crecimos en casi un 90% de prestaciones. Si nosotros hablamos de prestaciones de una aplicación de inyectables hasta una consulta médica o retirar un medicamento, hablábamos de 23 millones de prestaciones en el año 2019-2020. El año pasado cerramos en 45 millones de prestaciones. Eso significó un esfuerzo enorme y sigue significando un esfuerzo enorme por lo que hablaba el señor presidente de cómo solventar estos costos. Esto nos lleva a tener una reingeniería permanente de nuestros recursos y hace unos meses que venimos trabajando en lo que me preguntaste, Jorge. Hoy establecimos un nuevo sistema de control con un tablero inteligente para la previsibilidad en la compra, porque tenemos que responder 2 preguntas cuando estamos en un proceso logístico de compra de medicamentos. ¿Cuándo iniciar un llamado para no quedarse desabastecido y cuándo emitir una orden de compra para tener un stock de seguridad necesario para no tener estos quiebres de stocks? Entonces, este semáforo inteligente, que le podemos llamar este tablero inteligente, nos permite tener la trazabilidad completa y poder llegar así a esta previsibilidad que necesitamos. Solamente la semana pasada con este tablero y con este nuevo sistema de emisión o este nuevo sistema de llamado, hemos elaborado más de 7 procesos de 40, 50 ítems de medicamentos que nos va a permitir de aquí a 60 días priorizar eso que decía el presidente. Tenemos un listado de medicamentos, tenemos un vademecum de 530 productos, no tenemos todo el universo de productos médicos o de medicamentos que necesitamos, y sobre eso priorizar en aquello que es vital, en aquello que es esencial y en aquello que no es esencial, trabajar como para que todo el tiempo y todo el año estemos provistos de aquello que es vital para la vida, pero que también es vital para no tener esos gastos de bolsillo que el paciente necesita. Hoy, sobre el tema oncológico que mencionó Pipó, nosotros estamos destinando para el 1% de nuestros asegurados el 40% de nuestros recursos en la compra de medicamentos. Ese es el nivel de lo que invertimos en enfermedades catastróficas. Creemos que con el centro hemato-oncológico de 600 consultas al día que hoy tenemos en el sistema, porque esto va a priorizar el tratamiento del cáncer en adultos, vamos a pasar a 1.500 consultas al día. De 40 camas que tenemos hoy, vamos a pasar a 158 camas en el centro hemato-oncológico. De 6 camas para trasplantes, vamos a pasar a 24 camas. Eso significa tecnología, medicamentos, recursos humanos. Tenemos muchos desafíos por delante, pero que con esta estrategia entendemos que los recursos que tenemos
mientras se produce toda la transformación necesaria, va a hacer que nuestros asegurados tengan lo que necesitan. Hoy estamos en ese proceso de transformación. Hablábamos que después de 20 años, nuestro hospital emblema está sufriendo transformaciones verdaderas en el mantenimiento. Yo soy funcionario de IPS hace 21 años y viví los procesos de lavado de cara que teníamos, que a los 1 año uno tenía que volver a repintar sin tratar la filtración de fondo desde el 7º piso hasta el subsuelo. Estamos invirtiendo 50.000 millones de guaraníes y uno puede ver, se puede ir hoy al Hospital Central y está viendo el proceso de transformación completa que va a darnos otros 20 años de Hospital Central, que es nuestro hospital emblema. Trabajamos además en una red de distribución diferente para descentralizar los servicios. Es clave. Hoy no puede venir un asegurado que puede resolver su situación en Villarrica, que tenemos un gran centro, a terminar en el Hospital Ingavi. O en Ciudad del Este, a terminar en el Hospital Ingavi. Estamos trabajando también en fortalecer esa red de respuesta a través de una resolución del Consejo del 2025 que nos muestra el camino a trabajar con una red integrada, integral de servicios de salud. No quiero hablar de que venimos a pedir tiempo, le queremos mostrar el proceso de transformación en el que estamos hoy abocados en IPS y eso en el corto plazo se va a estar viendo cada vez más. Medicamentos e insumos apropiados en tiempo y forma de aquello que es vital y esencial, en 60 días vamos a empezar a regularizar aún más todo lo que tenemos. Un porcentaje importante de medicamentos tenemos, pero si falta uno del 100% para ese paciente. Eso es así. Y bueno, son esos objetivos los que tenemos aquí en el corto plazo. Estamos tratando de acercarle los servicios y lo vamos a hacer, acercarle los servicios usando la tecnología. Hoy estamos apuntando fuerte a que a finales de marzo el paciente vulnerable le pueda ver a su médico a través de una teleconsulta y le cargue su medicamento en la clínica periférica al lado de su domicilio. Esa va a ser una transformación real para evitar las listas de espera y la situación del call center o la situación de otras herramientas. Estamos avanzando hacia eso y creemos que el primer trimestre de este año se van a empezar a notar estos cambios de fondo en la prestación de servicios en salud. Uno de los problemas que escuché la otra vez en la reunión que tuvieron en el Congreso con la Comisión Permanente era que había procesos que había gran cantidad de procesos trabados en contrataciones públicas porque el que perdió no quería que el que ganó se adjudique, entonces iba, protestaba y la protesta tardaba 2 años y medio, dijeron 1 año, 2 años, después pasaron un ranking de empresas que parece que tienen como profesión lo de dedicarse a trancar procesos que no ganan. ¿Y cómo se puede evitar eso? ¿Cómo se puede hacer que IPS no dependa de la piratería esta de entre el laboratorio que dicen, si vos no me das un pedazo a mí, porque esa es la realidad, yo sé que después se van al laboratorio que y le dicen, che, yo te libero, esto dame un pedazo a mí en la próxima licitación. Son toda una, voy a decirlo yo, unos cuantos bandidos dando vuelta por ahí. Pero aparte de eso, contrataciones públicas, ¿no puede agilizar más el rechazo en todo caso de esa protesta, cuando es una protesta que se nota que es desleal, digamos? Hoy estamos trabajando con la NSP en una mesa donde estamos cambiando la modalidad también de hacer llamados de menos ítems que traten de evitar esta situación donde haya disparidad de criterios entre los interesados. Y hay un compromiso de NSP en hacer justamente eso, en responder más rápido a las consultas, a las protestas. Nosotros le planteamos la situación que hoy nos lleva en algún momento a no tener la respuesta necesaria para el asegurado. Esa es la situación y hay un compromiso formal. Porque ese es un problema que tiene décadas. Es un problema endémico y no del solamente país. en IPS, antes había obra pública. Del sistema de salud, y así mismo es. Hoy tenemos muchos inconvenientes al respecto en algunos procesos muy sensibles y es de público conocimiento lo que tuvimos con la situación de los STEMs, que esta semana se volvió a protestar. O sea, estamos en ese proceso del compromiso también de la NSP en agilizar estos procesos y la respuesta a esa protesta. Ahí también hay una responsabilidad en lo que tiene que ver con la ley, me parece. La nueva ley de contrataciones públicas, a diferencia de la anterior, con los ajustes que se hicieron, que dan más transparencia, tiene que participar más oferentes. Por eso yo le dije a Agustín Encina el otro día, en una entrevista, lo que se refiere a medicamentos, se tiene que simplificar más. Porque me contaba un proveedor de medicamentos que en una licitación de IPS
en septiembre se hizo el llamado. Pero una empresa que tenía interés presenta una propuesta. Pero una empresa que entre paréntesis no tenía ni una posibilidad de ganar, pero protestaba nomás para trancar, para que el otro no se quede. Entonces, imagínate lo que eso significa, de septiembre, ¿verdad? De septiembre y ustedes carentes de ese medicamento, pero por el capricho de un empresario o de una empresa en particular, esté frenado el proceso y no avance. Y a diferencia del sector privado, a vos te falta algo, compra mañana. O IPS te falta algo, tenés que hacer tu proceso, o si no te va preso. Así es. O sea, no puedes saltar lo que dice la ley. Entonces, en el tema, y ahí es donde estos legisladores, que son muy guapos pidiendo cambios y gritando, que se deberían sentar y en diseñar también qué es lo que ellos podrían aportar. Y un aporte podría ser hacer una modificación para el tema medicamentos, no solamente para el IPS, también para el Ministerio de Salud. Ahí no puede el capricho de algún empresario frenar los procesos licitatorios, porque la ley le permite. Cualquier protesta automáticamente frena. Y hay un plazo, yo entiendo, eso me decía Agustín Encina, tratamos nosotros de responder, no agotar los 30 días de plazo que tenemos, tratamos de responder rápido, es cierto, responden rápido, pero te presentan otra protesta y de vuelta se tranca, ¿verdad? Entonces, esos son los ajustes que necesitamos hacer, sobre todo para medicamentos e insumos, doctor. El área de salud no puede depender. No puede, de la burocracia. De la burocracia, No. tenemos que dar respuestas rápidas y, bueno, cada uno es responsable de sus actos, ¿verdad? Entonces, después que se juzgue si es que realmente eso fue algo ilegal o no, pero tenemos que dar respuestas rápidas. No se puede seguir esperando, no podemos seguir esperando. Claro, o sea, en por todo una caso, que prótesis. sea la Contraloría y que sea una cuestión, como dicen ellos, como que le dicen en la Contraloría, ellos son posterior a lo que se... Sí, en todo caso, Derli León compró más caro y autorizaste más caro, que te vengan dentro de 6 meses y te digan, bueno, marche preso, te procesen, o sea, pero no que se muera un tipo porque resulta que este laboratorio está trancando, pues tiene ganas de trancar. Es mucho más, o sea, prefiero eso a que se muera alguien porque alguien está trancando por un negociado, porque sabemos que es una industria de la trancada. Yo me hago responsable de lo que hay una industria de la trancada que no solamente se dan en lo de ustedes, se dan en salud, se dan en obras públicas, se dan en un montón de lugares, inclusive hay medios que se alquilan para eso. Donde yo me voy y digo, che, acá perdí una licitación, ganó fulano tal, él es el primo, lo de Mengano y tal cosa, y sobreprecio, y publicame y tomar 3 millones de guaraní, publicame, 5 millones de guaraní, publicame. Y comienza la campañita. Y PS compró no sé qué cosa. Y voy a decir, pues si no es el mismo producto, si no es lo que él vende. Pero la discusión ya está instalada, se ha trancado en contrataciones públicas, se murió, y tu paciente está esperándole el medicamento. Y eso es lo que tenemos que cortar. Entonces, que sea, en todo caso que sea, bueno, Contraloría revisa después, te pilló que vos hiciste una cagada, problema tuyo, así igual no te vas a salvar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que salir de este círculo vicioso porque es mortal literalmente. Así mismo, yo creo que tenemos que sincerarnos y buscar la mejor forma de dar una respuesta más rápida a todo lo que es, principalmente a todo lo que es salud, porque muchas veces también un equipo médico tiene el mismo proceso. No es tan vital como eso, pero también hace falta un electrocardiógrafo, hace falta un ecógrafo, y todos sufren el mismo proceso de licitación, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso hace que el mamógrafo, que es tan esencial actualmente y que de repente nosotros tenemos esperando mucho tiempo para poder tener esos equipos biomédicos, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta, seguimos con las autoridades del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Último bloque, o quinto bloque ya en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal. A ver, doctor Jorge Brites, hay un no sé si un proyecto, pero cuando se plantee esto que anunciaron los legisladores, lo de la mesa técnica, una bicameral, para hablar de la reforma de la Carta Orgánica del IPS, ustedes tienen, por eso también el presidente Peña había dicho, apelar a tu experiencia de años y de conocimiento del funcionamiento del Instituto de Previsión Social. ¿Se tiene ya una idea de lo que nosotros podríamos reformar? Borradores de muchas cosas ya que desde que nos hicimos cargo estamos trabajando y a lo mejor inclusive antes, ¿verdad? Pero realmente eso va a ser desde el punto de partida de una idea, ¿verdad? Evidentemente
la gente, los técnicos especializados, inclusive hay que recurrir a lo mejor a los organismos internacionales pidiendo sugerencias al respecto. ¿Por qué? Porque inclusive hay ya la OIS, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social ya había planteado algunas reformas interesantes, ¿verdad?, que tenemos en carpeta y que eso también puede salir en la mesa de trabajo para poder ir buscando la solución. Desde luego que esto no va a ser una cuestión inmediata, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros que tenemos que seguir paralelamente trabajando en seguir proveyendo la mayor cantidad de medicamentos e insumos, sobre todo, porque eso es lo que la gente busca, eso es lo que la gente solicita, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que acá con el doctor Derli estamos haciendo un buen trabajo en ese campo. Lleva su tiempo, por supuesto, hicimos muchas reformas que se están empezando a ver, lo que él citó de la teleconsulta, que tenemos, por ejemplo, una estadística que el 40% de nuestros pacientes que acuden a la consulta exclusivamente van para solicitar medicamentos. Entonces eso va a alivianar terriblemente la demanda de pacientes y la ocupación de médicos especialistas que muchas veces no tenemos. En el país probablemente el IPS tenga todos los médicos especialistas del país dentro de la institución, pero muchas veces ya no da abasto. De los cambios que te pidió el presidente, ¿ya hiciste todos los cambios o está todavía actualmente pendiente? Toda la gerencia de abastecimiento y logística está cambiada. Totalmente, tenemos una nueva gerente, 6 directores nuevos, jefes de departamentos nuevos, es decir, estamos haciendo desde el punto de vista operativo, estamos haciendo todos los cambios necesarios. Hay gente nueva, gente que tiene una visión diferente, gente conocida dentro del ambiente de la institución por sus conocimientos, y yo creo que con este nuevo impulso que vamos a darle, sobre todo a esa gerencia, que es una gerencia muy clave para todo lo que es licitaciones y abastecimiento, ¿verdad? El tema mandos medios siempre fue un problema en el IPS. Yo el año pasado me habían contado, ahí desde la institución a tu cargo, en detalle no me acuerdo, pero para graficar nomás. Había un proveedor de medicamentos que no era el mismo que proveía la licitación, ganó otra empresa. Y una funcionaria que tenía que estar allí recibiendo, no decía, acá falta tal cosa, y se iba a otra. Acá falta tal cosa, se iba a otra. Había sido esa funcionaria, estaba incentivada por la otra empresa. Hasta que después pillaron ustedes y le sacaron a esa funcionaria. Pero eso pasó, ¿cuánto? 15 días. Sí. Entonces, esas cuestiones, ¿verdad? Que no está en la cúpula, sino está ya allí en los mandos medios, Sí. un esquema montado ya por eternos proveedores de la previsional. Eso también es una tarea que tenés que hacer con tu gerente, con tus directores, de descubrir, de limpiar, de lidiar. Y es lo que estamos haciendo, porque yo creo que, como Juventino, el señor presidente recomendó algunos cambios y bueno, estamos cumpliendo con eso y yo creo que vamos a dar respuesta. Siempre la renovación también es importante. Muchas veces uno ya estando cierto tiempo se aburguesa un poco y se sienta un poquitito y bueno, Escoba Nueva va re bien. ¿Y Derli es Escoba Nueva todavía? Derli sí, él es el número 10 de salud ahora. Número 10 de salud. Vamos a cobrar. Le van a reclamar todito. Lindo problema te metiste, doctor. Pero realmente es así. O sea, yo sigo insistiendo en que en un momento dado, vos decís, vas a aumentar tu cantidad de pacientes en el hematológico oncológico. Una fortuna, o sea, mucha plata va a haber que fabricar ahí de algún lado. Porque la plata esa que le debe el Estado a ustedes, que dijiste 600 aproximadamente, eso es para el fondo de pensión, ¿verdad? No es para el fondo de salud. Ese es para los 3 fondos. Realmente es para los 3 fondos. ¿Por qué? Porque anteriormente, o sea, hasta ahora, justamente ese tema importante también tocar el día que se haga la reforma de la Carta Orgánica, porque es de alguien que no, ese dinero el Estado tenía que ser y tenía que haberse repartido en los 3 fondos, ¿verdad? Administrativo, maternidad y jubilación.
y actualmente eso está ahí pendiente, ¿verdad? Entendemos la situación del Estado, recibió igual que nosotros una caja vacía probablemente y no puede cumplir todavía con eso, entendemos, ¿verdad? Pero sí estamos manteniendo conversaciones preliminares aún, ¿verdad? Pero inclusive hablamos de de bonos perpetuos. Sí, eso había dicho Fernández Baldovino, una Sí. posibilidad de un bono sin fin vencimiento, pero Sí, sí. que se pueda descontar en el mercado y se Exacto. pueda, en todo Que nos caso, pueda- que nos pueda o lo dar que lo por pueda lo menos- financiar el mismo fondo de pensión lo pueda Claro, financiar, descontar y Así darle esa mismo. liquidez a ustedes. Buscar las alternativas de solución. Yo creo que hay interés, ya hablamos varias veces de esto con el presidente. El presidente es una persona muy, muy criteriosa, siempre nos está dando recomendaciones. Nos hizo ganar mucha plata, dicho sea de paso, con el tema de los dólares. Cuando el dólar estaba a 8.000 nos dijo, ¿ustedes tienen deuda en dólares? No, le dijimos, ¿y para qué quieren dólares? Vendan, este es el momento de vender. Y después, ¿a cuánto bajó el dólar ahora? ¿Verdad? Claro. Nosotros ganamos, ahí con esa sola Operación. recomendación, operación nos hizo ganar mucho plata. Para el fondo de salud, perdón, para el fondo de jubilación. Doctor Derli León, para ir redondeando, ustedes tienen todavía, cuando vos estás al frente de la gerencia de salud y tenés el reporte de que tal equipo no funciona, tiene que mantenimiento, está averiado, tiene una capacidad mínima para 7 pacientes por día. Ahí, ¿qué haces cuando te encontrás con eso? Porque decimos nosotros y siempre somos entendemos la labor de los médicos, ¿verdad? Que los que están en el IPS que a veces tienen que hacer de tripas corazones porque no tienen todo lo que necesitan. ¿Cuál es le llamás al gerente de abastecimiento? ¿Cómo es la dinámica para entender? En esta semana el presidente, a través de una resolución de presidencia, ordenó este trabajo en conjunto con la gerencia de salud y la gerencia logística para trabajar en la planificación de todo. Anteriormente la gerencia logística, uno hacía el reporte de la gerencia logística y caminaba por un camino Claro. separado. Hoy no, hoy desde esta semana, ya comenzada la semana, ha indicado una resolución de presidencia que trabajemos mucho más compactados en ese sentido y en cuanto a las responsabilidades también compartidas, porque este proceso de comunicación tiene que darse con esa previsibilidad de acuerdo a lo que necesita salud, la gerencia de salud. Y estamos con ese nuevo ejercicio, Jorge, y anteriormente era como mencionaste, ¿verdad? Se pasaba el reporte, después ya caminaba por otra línea. Hoy no, hoy lo vamos a hacer de manera conjunta para medicamentos, para equipos, para todo lo que necesite salud, la gerencia de salud, que es finalmente la gerencia que necesita de que todo el equipo esté aunando esfuerzos para que tengamos todo lo que necesitamos en los diferentes servicios. En ese sentido, Sí. quiero agregar un poco que el Departamento de Electromedicina, nosotros en el Departamento de Electromedicina tenemos gente especializada en mantenimiento, tenemos ingenieros que se dedican a ese trabajo. Nosotros tenemos una innumerable cantidad de equipos biomédicos, ¿verdad? En terapia intensiva, en cardiología, en el caso de que nos tocó vivir tan tristemente el tema de Braulio, por ejemplo, ¿verdad? Esos equipos son también mantenidos por nuestra gente. No solamente la empresa es la que hace el mantenimiento, es decir, que los equipos no están descuidados, ¿verdad? Muchas veces hay fallas en el momento, pero se solucionan enseguida. Entonces, todas esas cosas están previstas, ¿verdad? Y por supuesto el mantenimiento de los equipos como los angiógrafos, los equipos de altos estudios están siendo mantenidos, pero siempre es importante que la empresa que se adjudicó y que nos vendió, a las cuales le compramos el equipo, también nos asista, sobre todo en la parte de repuestos y sí, principalmente en la parte de repuestos, ¿no? Perfecto. Dale.